Deja tus mensajes. Dale me gusta. Yo sé lo que es caminar sin ver el camino bien. Síguenos. Estamos en las redes. Facebook.com/Radio Adoración FM. WhatsApp 939-266-2033. Escríbenos. WhatsApp y conexión. Comparte y solicita tus canciones. Un día le entregó su vida y te brindó la salida. Nuevos éxitos de temporada. Me levantó. Tus canciones. Súmate a Radio Adoración 91.5 FM. Esto es Radio Adoración 91.5 FM Estéreo. WhatsApp 939-266-2033. Desde Barranquitas, Radio Adoración. Son las 6:52. Transmite WBRC, Barranquitas, Puerto Rico. ¿Cómo lo sigues a él? No dejes de seguirnos y llevarnos contigo a todos lados. En nuestra app y nuestra web. Facebook.com/Radio Adoración FM. www.radioadoracionfm.com. Ahora presentamos el programa Reflexiones Pastorales con los pastores Alvin y Marisol Ponce de León. Aleluya, aleluya. Dios bendiga en una forma especial a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando a través de Radio Adoración 91.5 FM allá en Barranquitas, Puerto Rico. Somos los pastores Ponce de León que estamos jueves tras jueves transmitiendo, ¿verdad?, a través de esta emisora a las 5:55 de aquí, hora del centro de Texas, 6:55 allá en Puerto Rico. Le damos gracias por estar a través de nosotros escuchando esta programación. En el día de hoy mi esposa tiene la reflexión, así que vamos a orar para presentarnos en oración y así mi esposa toma el control de la programación. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Te glorificamos, exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Padre, gracias por este privilegio, por esta nueva oportunidad que tú nos concedes, Señor, poder estar a través de esta emisora, Dios mío, Padre, y las diferentes plataformas que la emisora tiene, Señor, para alcanzar una vida. Te pido, Dios, que te glorifiques. Usa a mi esposa como de costumbre, Dios mío, una unción especial para transmitir la enseñanza de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Muy buenas tardes, buenas noches allá en Puerto Rico. Le damos gracias al Señor porque nos concede esta maravillosa oportunidad, este privilegio hermoso de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Siempre para mí es un gozo compartir el pan espiritual. Realmente la palabra es un libro transformador y es el único libro cuyo autor está presente siempre. Amén, gloria al Señor. Así es que nos gozamos. Un saludo a toda nuestra familia allá en Puerto Rico. Un abrazo y un beso bien grande para mi abuelita que siempre, ¿verdad?, está ahí pendiente, y a todos los hermanos que se conectan y que quizás más adelante también a través de Radio Adoración, que queda grabado este programa, podrán verlo. Esperamos que sean edificados y, ¿verdad?, siguiendo el tema que hemos estado desarrollando hace unas semanas atrás acerca de los reyes de Israel. Hoy vamos a estar hablando sobre uno muy interesante, me parece, ¿verdad?, que hay aquí como un balance en el rey Salomón, y vamos en el transcurso del estudio nos vamos a ir dando cuenta por qué. Y a la misma vez un desbalance en sus acciones. Pero, ¿verdad?, vamos a comenzar hablando sobre este muchacho llamado Salomón,
Sabemos que cuando David ya estaba para morir, se había levantado, se había desatado una disyuntiva, pues el hijo de David llamado Adonías, viendo la condición en que estaba su padre, que estaba bien viejito y que necesitaba, ¿verdad? Dice la Biblia de una muchacha que se llamaba Abisag. Ella se acostaba con el rey. Dice la Biblia que él nunca la conoció, simplemente para calentarlo, porque su cuerpo, ¿verdad?, sufría como, podríamos decir, como una hipotermia. Y entonces esta muchacha pues lo calentaba para que él pudiese dormir y descansar mejor. Entonces, simultáneamente a lo que estaba pasando David, ¿verdad?, que estaba ya en la postrimería de su vida, este joven llamado Adonías, otro hijo de David, se levanta y entonces él se proclama él mismo como rey. Y lo triste de todo esto fue que el que era o había sido general del ejército de David, aquel hombre llamado Joab, se unió, ¿verdad?, a este joven llamado Adonías, también el sacerdote Abiatar y Simei. Estos hombres se unieron a este hombre llamado Adonías y prácticamente le hicieron una traición a David. Pero entonces vemos en esta historia lo que es una madre que está ahí al pendiente de su hijo. Y entonces la Biblia relata que se presenta delante del rey David Betsabé, la que había sido su esposa, ¿verdad? Y era la madre de Salomón. Ella se presenta delante del rey David y le hace la pregunta: tú habías dicho que Salomón, tu hijo, iba a ser el que iba a ser el sucesor en el trono, pero por ahí estamos escuchando y se está viendo a Adonías en el pueblo autoproclamándose rey. Yo necesito que tú confirmes y que jures que Salomón es el que va a tomar el trono luego que tú mueras. Y ellos se habían puesto de acuerdo juntamente, ¿verdad?, él y Natán, el profeta Natán, para llegar a la presencia del rey. Así es que no bien había salido Betsabé, porque pues David juramenta y dice que eso va a ser así. Y entra entonces Natán y le hace la pregunta: Rey David, ¿quién es el que va a sucederte a ti en el trono? Pues porque esto está sucediendo de esta manera. Y ahí entonces nuevamente David, ¿verdad?, reafirma que es Salomón el que va a estar establecido como el rey de Israel. Amén. Amén. Queremos orar por todos los hermanos y amigos que quieran que oremos por usted. El número a llamar es el 787-201-6577. 787-201-6577. Queremos orar por ti. Amén. Entonces hubo ciertas cositas bien bonitas en la vida de Salomón. Yo les animo a que lean esta historia, es fascinante. Las cosas que hizo Salomón de verdad que fueron cosas muy bonitas, muy hermosas. Dios le dio unos privilegios, yo digo, especiales, ¿verdad?, a este joven Salomón. Así es que, pues él estaba siendo apoyado por Natán, y entonces sabemos que Adonías, Abiatar, Joab y Simei eran enemigos de Salomón. El templo, Dios le da el privilegio a Salomón de construirle casa a Dios. Privilegio que no se lo dio a David. ¿Por qué razón? Porque David había derramado demasiado sangre. Así es que Dios no le da ese privilegio a David, Dios le da ese privilegio a Salomón. Más o menos se tardó 7 años en construirse este templo. Y los constructores, habían supervisores que eran más o menos una cantidad de 3,850 supervisores. Habían aproximadamente 150,000 trabajadores.
Y también, y estos trabajadores que he mencionado no eran del pueblo de Israel. Algunos venían de distintos países que venían a ayudar en la construcción del templo, particularmente de Tiro, ¿verdad? Venían los sidonios que eran gobernados por el rey Hiram, que había sido un gran amigo de David, y por haber escuchado que Salomón era hijo de David y les unía una amistad muy hermosa a ellos dos, él quiso también bendecir a Salomón. Así es que estos constructores o estos trabajadores especiales venían y solamente ellos tenían la capacidad de tallar en madera, de trabajar con la madera. Ellos eran los que bregaban con los cedros del Líbano, y con la otra madera que ellos utilizaban para la construcción del templo y para hacerle los adornos bien bonitos que le hicieron allí a este templo. Y aparte de ellos, entonces 30,000 israelitas también fueron parte de la construcción de este templo. El tesoro, oro y plata, caballos y establos, y estamos dando un bosquejo, ¿verdad? En una forma general para ya mismo entrar a los datos particulares de la historia de Salomón. Una flota de barcos en Ezión Geber, que esto es, ¿verdad?, en el Mar Rojo. Tenían minas de cobre en el Negev, ruta comercial terrestre, porque, ¿verdad?, ahí era que venía Tiro, porque ellos hicieron un trato y venía Hiram y le había dicho a Salomón, pues yo lo único que quiero es que tú te encargues de sustentar a mi familia. Así es que Salomón les proveía a ellos el trigo y el aceite mientras ellos trabajaban, ¿verdad? Los sidonios trabajaban para la construcción del templo. Y también el palacio real. Talento, consejero, ¿verdad? Reina de Saba. Tenía también alianzas con naciones extranjeras y matrimonios políticos con esposas extranjeras, y esto lo vamos a ver más adelante. 3 libros de sabiduría que él escribió: el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, que yo le llamo el libro de la sabiduría, el libro de la filosofía cristiana, porque cuando usted lee el libro de Eclesiastés, usted tiene que estudiarlo muy detenidamente para que usted pueda entender muchas veces lo que ahí se expresa. Y el libro de Cantar de los Cantares. La Biblia relata y resalta que él escribió 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Fueron escritos por Salomón. ¿Cuál fue su transgresión? Esposas extranjeras, dioses extraños y el materialismo más adelante. Entonces, cuando usted lee la historia, para usted poder empaparse un poco y tener un poco de conocimiento de la historia de Salomón, es necesario que repase los capítulos del 1 al 11 del primer libro de Reyes, aunque también en las crónicas se hace alusión a estos capítulos del libro de Reyes y hace un relato un poco más resumido de lo que pasó en el libro de los Reyes. Una rápida lectura de estos 11 capítulos nos revela un Salomón que es un personaje increíblemente como paradójico. Alguien capaz de amar a Dios y amar a muchas mujeres extranjeras que no aman a su Dios. De ejercer una sabiduría increíble y a la misma vez, más adelante, una increíble estupidez de acumular una gran cantidad de proverbios y dichos sabios, 3,000 proverbios y 1,005 cantares, y una impresionante cantidad de esposas y concubinas, porque tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Terrible. En muchas maneras, Salomón es como su padre David. Tampoco buscó el reinado. Él hizo exactamente lo mismo que David. Él no buscó el reinado.
Y en el capítulo 1 de Primera de Reyes, Salomón es singularmente pasivo. Y vemos que él no es una persona que está buscando autoproclamarse rey, aunque ya Dios lo había escogido para ser el rey. No, de hecho, le dieron a escoger y es lo que pidió fue sabiduría. O sea, le pudieron haber dado de todo. Y en el caso también iba a decir que en cierta manera, ¿verdad? El hogar de David se había convertido en un hogar disfuncional. Y Salomón vio esas cosas. Y no es que justifiquemos a Salomón, pero estamos viendo más o menos el mismo comportamiento del que tuvo Isaac con Abraham, que Abraham también tuvo sus fallas por haber mentido, y Isaac hizo lo mismo que él. Y Jacob. Bueno. Y Jacob hizo lo mismo. O sea, es que estamos viendo unos reyes que fueron poderosos. Y este fue el más rico y más sabio, pero a la misma vez tenían unas debilidades, tenían unas flaquezas que no los eximió, ¿verdad? Porque la gente se cree que porque alcanzan una posición o tienen unas capacidades, están exentos automáticamente de fallarle a Dios. Y eso es lo que prácticamente estamos viendo. En ambos casos, los hermanos o un hermano pensó que su hermano menor no estaba tan cualificado como ellos. Fíjese que cuando usted lee la historia de David, Absalón se levantó contra David y esto ocurrió luego del pecado de David. Y también este joven llamado Adonías, que era mayor que Salomón, porque ellos pensaban que por Salomón ser de los menores, él no estaba cualificado para ser rey sobre Israel. Salomón ya había muerto. Para ambos su reinado llega a un cenit. ¿Solo para qué? Para que se sumerja en una oscuridad para la cual tanto el padre como el hijo son culpables. Porque sabemos que en el caso de David, él tenía que estar en un lugar cuando le ocurrió aquel mal momento de desear a aquella mujer que se estaba bañando desnuda, llamada Betsabé, que es la madre de Salomón, y luego la manda a buscar, adultera, y no solamente cometió el pecado de adulterio, sino también se convirtió en un asesino porque mandó matar a Urías, el eteo, que era el esposo de Betsabé. Pero vemos que él pagó las consecuencias de su pecado, porque vemos a su hijo llamado Amnón, que abusa de su hija, de la hija de David llamada Tamar, abusa de ella, o sea, la violó. Y también vemos cómo Absalón se rebela contra él. El mismo Absalón mandó a matar a Amnón. Y vemos este otro muchacho llamado Adonías que también, ¿verdad?, se autoproclama como rey. O sea, hubo una destrucción total en esa familia, algo bien fuerte, fue muy difícil. En sus últimos días lo que tuvo que enfrentar David a consecuencia de su pecado. Dios lo perdonó, no estamos diciendo que Dios no lo perdonó, Dios lo perdonó, pero no fue el mismo. Y lamentablemente las consecuencias fueron nefastas en cuanto a sus hijos, a su familia. Entonces, ni la virtud más fuerte de David ni de Salomón fue, ¿verdad?, su relación con las mujeres. Esa no fue la virtud más fuerte de ellos, lamentablemente. Fue la debilidad como Sansón. Fue la debilidad. Y vamos a entrar ahorita un poquito más en detalle. También podríamos notar que tanto el padre como el hijo dejan sus huellas en otras partes de la literatura canónica de Israel, porque como dijimos, ¿verdad?, a David se le llamó el dulce cantor de Israel por todos esos salmos, 73 salmos bajo su autoría, que fueron inspirados por Dios y que, ¿verdad?, él tuvo el privilegio, la bendición de escribir. Y Salomón está también vinculado con el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés, y se le llama el sabio cantante de Israel. O sea que vemos que hay, ¿verdad?, hay como una correlación entre ellos. Pero una cosa es falta en el mandato de Salomón, al que su padre fue privilegiado.
Y es que David entró en su reinado después de haber sido ungido por el profeta Samuel. Cuando usted lee la Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, ahí hace un relato de cómo fue el ungimiento de David. Salomón es el receptor de este carisma profético, pero más bien entra en el cargo gracias a un juego de poder bien orquestado, como dije ahorita, de su madre Betsabé y de Natán el profeta, quienes hablan con David, y muchos comentaristas dicen que pareciera como si ellos lo hubiesen manipulado a él para que, ¿verdad?, reafirmara la posición real de Salomón en el trono. Natán argumenta a favor de la candidatura de Salomón, pero no ungirá la cabeza de Salomón hasta después de haber establecido a David. O sea, luego que ya David muere, entonces es que ungen a Salomón. No como en el caso de David, que él tuvo el privilegio, ¿verdad?, la bendición de haber sido ungido con mucho tiempo de anticipación. En el caso de Salomón, ya él está sentado en el trono cuando entonces lo ungen. Y David se desvía del camino, los profetas están allí para reprenderlo, fue el caso de Natán, ¿verdad?, que fue el que lo confrontó por su pecado, pero ningún profeta confrontó a Salomón por su nocivo comportamiento. Como Natán, a ver. Exacto. No hubo profeta que lo confrontara. Ahías el profeta habla acerca de Salomón, pero nunca le habló a Salomón. O sea, Ahías el profeta habló sobre él, pero nunca le habló directamente a Salomón. Por lo tanto, a diferencia de su padre, Salomón no está al tanto de la unción profética ni de la censura profética. Ni era músico, no creo que tampoco registra que era músico. La suya fue una vida llena de ganancias, pero desprovisto de profetas. Entonces, cuando vamos a cómo fue ese momento, porque la experiencia de Salomón fue hermosa. Dios se le reveló en sueños y le dice a él que le pida lo que él quiera. ¿Y qué es lo que Salomón expresa? Y me gustaría que mi esposo busque en el capítulo 3 de ahí de Primera de Reyes, para que pueda leernos un poquito y arrojarnos luz cómo fue ese momento en que Dios habló a Salomón. 3. Ajá. ¿De qué? ¿De dónde? Aquí, desde el versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en el que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a los pueblos, a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como
otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de la manera que entraste a los reyes, ninguno haya como tú en todos tus días. Wow, qué lindo, qué hermosa experiencia. La verdad que fue algo muy bonito, ¿verdad? Y cuando usted lee la historia en Crónicas, dice la Biblia así textualmente que Dios le dio sabiduría y ciencia. Qué bonito, o sea, él tuvo algo que es más valioso para mí que cualquier riqueza del mundo, ¿verdad? Porque de qué vale que lo tengamos. Mucha gente puede tener todo materialmente, pero lamentablemente, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante en otros reyes como Ezequías, las riquezas llenan muchas veces el corazón de estos reyes y lamentablemente, ¿verdad? Echan a perder todo lo demás. Sin embargo, en el caso de Salomón, él le pidió a Dios, yo soy muy joven para dirigir este pueblo. En otras palabras, no me siento capacitado. Dame la sabiduría que yo necesito, la ciencia que necesito para poder dirigir a este pueblo y para poder llevar a cabo los juicios que son necesarios, ¿verdad? Ante este pueblo. Entonces, la Biblia dice que él estuvo más o menos 40 años reinando. Y fíjese que tan pronto como en el capítulo más adelante, el capítulo 3, en los últimos versos, se presenta una situación muy difícil. Estas dos mujeres rameras están viviendo en la misma casa, están embarazadas simultáneamente. Una de ellas da a luz primero, la otra a los 2 o 3 días dio a luz. Pero ¿qué sucedió? Que una de ellas se acostó, ambas se acostaron con sus bebés, pero una se acostó sobre su bebé, el bebé muere y ella, rauda y veloz, se levantó, fue y le cambió el bebé a la otra mujer y se llevó el bebé vivo y le puso a la otra el bebé muerto. Y así es que entonces al otro día, la mamá vio que el bebé estaba muerto y dijo, espérate, pero esto no es mi hijo. Ella lo conoció, ella sabía que ese no era su bebé. Así es que comenzó ahí, ¿verdad? Una disputa entre ellas dos y se presentan delante del rey. Y al comienzo yo me imagino cuán difícil, ¿verdad? Pudo haber sido esto para Salomón. Pero Dios le dijo a él que no solamente le iba a dar lo que él le estaba pidiendo, la sabiduría, sino también le iba a dar riqueza, le iba a dar gloria. O sea, no, dice la Biblia que no ha habido un hombre más sabio que Salomón sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Que entonces cuando le presentan el caso, está ahí dilucidando el rey Salomón a ver qué va a hacer, qué decisión va a tomar sobre estas mujeres. Y él dice, bueno, escuchó ambas versiones y la manera en que él litigó en el caso fue, traigan una espada y vamos a partir el bebé en 2 partes. Y le entregamos una parte a una y una parte a la otra. ¿Qué sucedió? Que la verdadera madre, ¿verdad? Como tal, como el sentimiento de mamá, al fin, ella le dijo al rey que no lo hiciera, que mejor se lo entregara a la otra, pero que por lo menos estaba vivo. Sin embargo, la que no era la madre comenzó a decir, no, pártelo. Y ahí entonces el rey se pudo dar cuenta quién era la verdadera madre de este niño y dijo, dénselo a ella porque ella es la verdadera mamá. Y así, mire, situaciones que Salomón tuvo que enfrentar bien dificultosas, pero Dios le dio la capacidad y la sabiduría para poder, ¿verdad?, litigar correctamente. A mí me gusta esa parte cuando dice la Biblia, entonces la mujer de quien era hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Uh-huh. ¿Sabes? Que ahí fue donde, ese fue el punto ahí donde lo más seguro la sabiduría de Salomón entró y se dio cuenta del rostro, porque no podemos visualizar, ¿verdad? Pero nos podemos imaginar. Porque dice que se conmovió por dentro. Imagino que su rostro se transformó en una amargura, en una tristeza, decir, mira, ese es mi hijo.
Entonces, para que no muriese, mejor dáselo a ella. Y la otra se atrevió a decirlo, ni para ti, para mí, pártelo por la mitad. Exacto. Y Salomón ahí se dio cuenta de la jugada, dáselo a la mamá. Esa es la mamá. Exactamente. O sea que fue, ¿verdad? Un caso un poquito difícil, pero Dios le dio la sabiduría a este rey para poder litigar correctamente. Entonces, cuando seguimos estudiando la vida de Salomón, fue una trayectoria muy bonita. Y a través de esos 40 años de reinado, fíjese, hay un detalle bien importante. Dios le habló a Salomón solamente 4 veces y nunca por medio de ninguna persona, o sea, no por un intermediario, sino que Dios le habló a él directamente. Vemos, ¿verdad? Como mencionamos hace unos segundos atrás, Dios le habló a través de un sueño en Gabaón sobre lo que él pidiera, lo que quisiera, y ahí es cuando él le pide la sabiduría para poder bregar con el pueblo. Y entonces, también le pide, ¿verdad?, ciencia para poder dirigir a este pueblo. Y entonces vemos que también le habló terriblemente en el capítulo 6 y verso 12, en conjunción con la edificación del templo. Y la tercera comunicación divina está en el capítulo 9, versículos del 1 al 9. Otra dirección divina aleccionadora. Después de Salomón haber terminado el templo y haberlo dedicado al Señor en oración. Para oración, hermano, si usted quiere que oremos por usted, puede llamarnos al 787-201-6577. 787-201-6577 y con gusto estaremos haciendo oración por su necesidad. Estamos a través de Radio Adoración 91.5 FM, Barranquitas, Puerto Rico. Amén. Y después, ¿verdad?, de Salomón haber terminado el templo y haberlo dedicado al Señor en oración. Y la cuarta y final aparición a Salomón fue en el capítulo 11, versos del 9 al 13. Es una en la cual anuncia que el reinado de Salomón sería desmantelado después de su muerte. Todo porque Salomón se aleja de Dios. Fíjese, cuando vamos a repasar la historia de Salomón, en el primer libro de Reyes es presentado en 2 periodos desiguales, capítulos del 1 al 8 y del 9 al 11. El primero es favorable para Salomón y el segundo es crítico. Y vamos a ver ya mismo los detalles. La repetición de datos similares en ambas secciones une que esos 2 periodos. Por ejemplo, la historia de Salomón comienza con un apoyo profético, el profeta Natán, y culmina con una condenación profética por el profeta Ahías. Así es que, ¿verdad?, tristemente, vamos a ver qué ocurrió en la vida de Salomón. Me gustaría que mi esposo busque primero el capítulo 9 de Primera de Reyes. Bueno, vamos primero al capítulo 6. Capítulo 6, versos del 11 al 13. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. ¿Qué le dijo? ¿Sí qué? Si anduvieres. Es el verso. Ok. Del 11 al 13. Okay. Si anduvieres. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré. Exactamente. O sea, cuando Dios nos promete algo a nosotros, hay un sí condicional. Eso se llama un sí condicional.
si tú haces esto, tú vas a recibir esto. Pero si por el contrario tú no haces lo que debes hacer, también van a venir unas consecuencias. Fíjese que él le dijo, claro, si tú anduvieres en los caminos de David tu padre, si obedecieres los mandamientos, los preceptos, los estatutos, o sea, vas a recibir una bendición. Pero si por el contrario tú te desvías, también van a venir unas consecuencias. Eso es como los pactos, un pacto condicionado. Ya había hecho uno con David de su trono. Ahora Salomón, que estaba edificando esto, si él cumplía, Dios iba a hacer lo que tenía que hacer, lo que había prometido. Vamos a buscar el capítulo 9, versos del 1 al 9. A ver qué nos dice entonces con esa otra dirección que Dios le da al rey Salomón. Dios se le aparece a Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez cuando le apareció en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartéis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueren y sirvieran a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Mire, nosotros tenemos que extraer las enseñanzas de esta historia. Mientras tú y yo nos mantengamos fieles al Señor, lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. A veces pasan los años y no vemos la promesa de Dios cumplirse, porque muchas veces no andamos como Dios quiere que nosotros andemos. Y pasa el tiempo y lamentablemente no vemos la respuesta, ni tampoco vemos la palabra de Dios cumplirse. No porque Dios ha fallado, es que tenemos que examinarnos a ver en qué nosotros hemos fallado. Sí, que esto es una responsabilidad tan grande, porque en las crónicas también se habla de este asunto, y no solamente era algo esplendoroso, porque eso fue el templo más lujoso, bello, el templo que era para mí la envidia de todas las naciones, algo tremendo que él hizo, pero así de tremendo era la responsabilidad que tenía. Entonces, a mí me llama la atención porque cuando se terminó este templo, no pudieron ministrar los sacerdotes, porque había algo especial en ese lugar, la gloria de Dios. La chequina de Jehová estaba inundando ese lugar, o sea que hubo testimonio confirmando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay bendiciones que las podemos convertir en maldiciones, y hay bendiciones que se pueden convertir en bendiciones, como dice un pastor. Y este fue uno de estos casos de una bendición tan grande por desobedecer. Vamos a ver más adelante las consecuencias de una decisión. Por eso es que cuando leemos el libro de Eclesiastés, vamos a ver un Salomón en los primeros capítulos bien diferente a un Salomón en los últimos capítulos, porque se cree que fue en esa etapa donde él estaba como desviado un poco, pero después él como que cae en sí, reconoce, y ahí entonces dice esa gran verdad, ¿verdad?
acerca del fin del hombre, ¿verdad? Que es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque él se dio cuenta del error que había cometido. Realmente. Yo lo que quiero realmente recalcar es que pudimos haber visto la gloria de Dios en un pasado, podemos haber visto milagros, prodigios, señales, podemos haber visto el poder de Dios en una forma actual, pero si tomamos malas decisiones, eso acarrea consecuencias que nos van a marcar por vida. Por eso es que tenemos que tomar dirección sabia y pensar en lo que Dios ha hablado en nuestra vida, y tenemos que mantenernos en eso. Amén. Es bien importante eso, que nosotros mantengamos una constancia en el servicio a Dios. Fíjese que Dios le dio el privilegio a Salomón de edificarle casa. Y no era cualquier casa, era un templo donde la presencia de Dios se manifestaba de una manera especial, donde era una gloria densa, pesada lo que había allí, sí. Algo hermoso. Pero ¿qué pasó? Él permitió que su corazón se inclinara a cosas que realmente no eran agradables a Dios y que lo llevaron tristemente a la desgracia. Ese es el problema de la riqueza. Por eso es que hay que tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? Dios nos bendice, Dios nos permite muchas veces hacer muchas cosas para Él, pero no nos podemos olvidar del Dios de la obra. Tenemos que seguir intimando con el Señor, tenemos que seguir buscando el rostro de Dios a profundidad en ese lugar secreto. No nos podemos olvidar quién fue el que nos llamó. Eso me acuerda nuevamente a Nabucodonosor, que dijo y expresó: esta es la gran Babilonia que yo construí, que yo edifiqué. Y también creo que el rey Ezequías también mostró después de haber sido sanado, mostró todo, como quien dice: todo esto es lo que yo tengo. Y lamentablemente de las consecuencias la pagaron sus hijos. Lamentablemente Nabucodonosor tuvo unas consecuencias de 7 años, estar como los animales del campo. Y después Ezequías, su hijo Manasés, eso fue una cosa por un descuido, porque como que se vanagloriaron, el ego se le subió y se le olvidó que aquí la gloria es de Dios. ¿Y cuánta gente no hemos visto que han creado imperios? Una cosa impresionante. Y de momento vemos noticias del derrumbe porque se descuidaron y cometieron toda clase de inmundicia, de inmoralidades, y aquello que se veía tan grande se desmoronó. Por eso, porque se olvidaron de que la gloria es de Dios y que el hombre tiene que cuidarse para Dios en todo momento. Y no solamente construir, ¿verdad?, un imperio o tener riquezas materiales. A veces Dios ha permitido, ¿verdad?, que muchos ministros de Dios alcancen la cúspide ministerial, ¿sabe? Tienen un ministerio próspero, bendecido, pero de repente así mismito va, ¿verdad?, de picada. ¿Por qué? Porque se han olvidado de ese Dios que los engrandeció y que los llevó hasta ese lugar. Y lamentablemente no vuelven a ser los mismos. Como volvemos a repetir, ¿sabes? Dios los perdona, Dios los levanta, pero no vuelven a ser los mismos jamás. No es lo mismo. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó en el capítulo 11 y los versos del 9 al 13. La cuarta y final aparición a Salomón. Vamos a ver. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Wow. Una sentencia, eso fue una sentencia. Qué terrible. ¿Qué sucedió, mis amados hermanos, para que podamos comprender cuál fue la causa de su ruina? Salomón comenzó, como digo yo, ¿verdad?, a jugar con fuego y se quemó. ¿Por qué? Comenzó a tener mujeres y mujeres y mujeres que lo buscaban
era un hombre bellísimo. La Biblia lo relata que era un hombre, ¿verdad?, hermoso de parecer, sumamente inteligente. Como dijimos al principio, la Biblia relata que no ha habido un hombre tan sabio como Salomón. Fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y aparte tenía, ¿verdad?, riquezas materiales. Y todas esas mujeres comenzaron a pedirle y a exigirle que hiciera dioses, ¿verdad?, a los que ellas le servían, a los dioses paganos, a Baal, a Moloch, a todos los dioses paganos a quienes ellas servían. Y él comenzó a complacerlas. Y como que se le olvidó que nosotros tenemos un Dios que no comparte su gloria con nadie, que es un Dios que nos anhela celosamente, que es un Dios celoso. Entonces, tristemente, se dejó persuadir y seducir, ¿verdad?, por estas mujeres, y lamentablemente estas mujeres lo llevaron a su ruina, porque al él estar entonces tratando de complacerla, imagínense, usted sabe lo que es tener 700 esposas y 300 concubinas. O sea, estamos hablando de 1000 mujeres. No fue fácil. Y todas ellas comenzaron a ejercer un tipo de presión en él al punto que lo llevaron a la destrucción. A edificar un altar para cada uno una de de esos ellas. dioses. Exactamente. Wow. Algo bien terrible. O sea, Dios le dice aquí en esta última advertencia que su reinado sería desmantelado después de su muerte. ¿Y todo por qué? Porque él se alejó de Dios. Entonces, ¿verdad?, vemos aquí que este hombre, este profeta llamado Ahías, habló sobre el reinado de Salomón, pero nunca fue donde él a confrontarlo directamente. Esos tres enemigos de Salomón que al principio se presentan, Adonías, Joab y Simei, ellos al final ya mueren. Ya mueren. ¿Por qué? Porque el mismo David le dio las instrucciones para que le dieran muerte a Joab, a Simei, y él, Adonías, cuando Salomón comienza a reinar, le hace una petición a Betsabé como madre del rey y le dice que le diga que por favor le permita casarse con Abisag, que era la muchacha que, ¿verdad?, se acostaba con David para calentar su cuerpo. Entonces, Betsabé va y le hace la petición a Salomón y Salomón le dice: yo no puedo creer, madre, que tú te has prestado para esto, cuando tú sabes que él prácticamente es mi enemigo. Y entonces, ¿qué sucedió? Él no le concedió lo que Adonías pedía y por el contrario, lo mandó a matar. Así es que muere Adonías, muere Joab, muere Simei, pero tres enemigos aparecen cerca del fin del reinado de Salomón: Adad, Rezón y Jeroboam. Entonces, comenzando su reinado, Dios se le aparece a Salomón en sueño y le dice que le daría sabiduría, lo que le pidió, y ciencia, añadió riqueza y larga vida, que no fueron solicitados. Pero ¿qué pasó? En la segunda mitad, en su aparición a Salomón en Gabaón, fue todo lo contrario. Fue repleto de advertencias. Dios le advirtió lo que iba a venir por la desobediencia, pero tristemente él se envolvió tanto y tanto y tanto que como que se olvidó de lo que Dios le había advertido. Y lamentablemente vemos al final su ruina. ¿Qué sucedió? Que cuando Salomón, antes de morir, ¿qué había hecho él? Le había subido mucho los impuestos al pueblo, lo comenzó a oprimir, porque necesitaba sacar dinero. ¿Para qué? Para hacerle todos esos altares a todas esas mujeres. De algún lado él tenía que, ¿verdad?, sacar el dinero. Plata ahí. Y lamentablemente, ¿qué sucedió? Que luego entonces, no me voy a adelantar, pero viene su hijo y como tal Dios dijo
en el reinado de su hijo es que comienza la desgracia del pueblo de Israel, ¿verdad? De ahí en adelante. Sabemos que dice por ahí la Biblia, en el libro de Proverbios, que donde no hay dirección sabia, ¿qué va a pasar? Caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Exactamente. El libro de Proverbios cita esto. Así que lamentablemente vemos aquí esto, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Se desbandó, comenzó a adorar ídolos. Israel, que con poquito tenía. Y usted sabe lo que es tener un líder que los lleve a ellos mismos a la idolatría. Pues olvídese que ellos se desbandaron por completo y comenzaron a adorar ídolos, a adorar a otros dioses que no era el Dios verdadero, lamentable y tristemente. ¿Y qué sucedió? Vamos a entonces la próxima semana a ver qué fue lo que ocurrió cuando se levanta Roboam, el hijo de Salomón. Mis amados hermanos, ¿qué nos quiere traer el Señor en esta tarde a nosotros y en esta noche allá en Puerto Rico? Que nosotros hagamos un autoanálisis en nuestra vida. Hay muchos que quizás comenzaron bien, como le decía el apóstol Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó? Porque habían comenzado bien, pero lamentablemente luego se desviaron. Y mucha gente hoy día anda así. Comenzaron bien en el camino del Señor, pero también empezaron a escuchar vientos de doctrinas de aquí y de allá y a ver como bueno cosas que realmente no son agradables a la presencia de Dios. Queriendo ser sabios se volvieron necios. Exacto. Y lamentablemente hoy están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero quiero decirte que todavía hay esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. No todo está perdido, no todo está deshecho. La Biblia dice, y el mismo David decía en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Y él le pedía a Jehová, le pedía a su Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todavía hay esperanza. A lo mejor te caíste, a lo mejor te fuiste desviando poco a poco. Como decía ahorita mi esposo, quizás recibiste una bendición, pero lamentablemente al darle un mal uso lo convertiste en maldición. Pero quiero decirte que todavía hay esperanza. Aprovecha la oportunidad. Queremos orar por ti. Llama al 787-201-6577 si deseas la oración, porque le servimos a un Dios que levanta, a un Dios que restaura, a un Dios que sana los corazones heridos, a un Dios que liberta al que está cautivo. Quizás te sientes... Mucha gente yo he escuchado que se ha apartado del Señor y me ha dicho: es muy difícil. Una vez yo me aparté, se me hace muy duro regresar. Pero mira, quiero que sepas que en Cristo todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Lo que simplemente tiene que nacer en ti es el anhelo, el deseo de cambiar, el deseo de ser transformado por el Espíritu Santo de Dios, y el Señor está dispuesto a hacerlo en tu vida. Y tú que todavía estás corriendo la carrera y que a lo mejor has cometido algunos errores durante este caminar, te animo a que sigas hacia adelante, que sigas sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Y a ti que quizás Dios ya te ha advertido una y otra vez que te separes de lo que estás haciendo mal, porque Él quiere que tú le sirvas en integridad y en rectitud. Te exhorto a que lo hagas para que tu vida espiritual no termine en ruinas como terminó Salomón. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, como decía mi esposo ahorita, en los primeros capítulos vemos un hombre que se siente derrotado, que él decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se dio cuenta que de qué valía que tuviera riqueza, de qué valía que tuviera esto, que tuviera lo otro. Él pudo llegar a la conclusión de que todo era vanidad, que todo era aflicción de espíritu, decía él.
Pero vemos un hombre que exhortaba y decía en el capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sea que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Mientras tú tienes la fuerza, mientras tienes tu mente clara, mientras tienes vigor, anímate a buscar el rostro de Dios. Llégate a la presencia del Señor. Busca su presencia, busca su rostro. Sírvele a Él en espíritu y en verdad como Él quiere que tú le sirvas. Conságrate a Él. Porque al final, como decía mi esposo ahorita, cuando tú lees ese capítulo 12, los primeros versículos, Él empieza hablando claramente. Luego que menciona ese versículo, no sea que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Él empieza a enumerar todas las cosas. El cuerpo se va desvaneciendo. Aquel hombre bello, joven, tan hermoso que era, él se pudo dar cuenta, se le empiezan a caer los dientes. Encorvarte. Perder la visión. Empiezas a perder la visión, la audición. Las piernas ya no te sostienen como antes. Sexualmente ya no funcionas como antes. O sea, todo va poco a poco en decadencia. Y al final del capítulo, él resalta y dice claramente, el fin del todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Ahí está la clave. Ahí está, yo digo, ¿verdad? La llave del éxito. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Todo lo demás, mire, hermano, se va desvaneciendo poco a poco. Este cuerpo se va muriendo poco a poco. Por más viajes a Colombia a transformarse, como quiera, todo eso se va a caer. Aunque por fuera te puedes hacer 3 o 4 o no sé cuántas cirugías, los órganos internos como quiera siguen envejeciendo y todavía no ha habido ser humano que haya podido detener el envejecimiento. No lo hay. Aunque por fuera parezcas muy joven, tus órganos internos dicen otro mensaje y tu cerebro también. Así es que en esta tarde del Señor, yo te exhorto y te animo a que te acerques a Él, que busques su presencia y tú que le estás sirviendo, recuerda lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No estamos exentos. No nos podemos creer, porque yo soy predicador, o yo soy evangelista, o yo soy misionero, o yo soy pastor, o yo soy... Mire, hermano, aquí no se trata de posiciones ninguna. El mismo apóstol Pablo decía que él entendía que se tenía que cuidar porque él no quería que después de haber sido heraldo a otros, viniera a ser eliminado. Tenemos que mantenernos buscando el rostro del Señor. Tenemos que reconocer que dependemos de Él para nosotros poder sobrevivir a este mundo de pecado. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Mire, por más cosas que la gente nos quiera presentar, por más teorías y prácticas que la ciencia nos quiera presentar, y la astronomía, que si el yoga, que si la meditación trascendental, que si las buenas vibras, el Señor reprenda las buenas vibras. Ay, Dios mío, yo me atribulo cada vez que escucho eso. Y cuántas cosas que el enemigo se está inventando para hacernos creer que los hombres podemos, que somos autosuficientes. Mire, realmente sin Dios nosotros somos nada. Somos polvo. Tristemente somos polvo. Del polvo de la tierra fuimos creados. Nosotros tenemos que reconocer que todas las cosas son de Él y para Él. Que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que en su misericordia Él ha depositado eso en nosotros, su imagen y su semejanza. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos licencia
para pecar deliberadamente, hacer lo que nos venga en gana y querer ir sobre la autoridad de Él, porque al final vamos entonces a llegar al estado que llegó Salomón tristemente. Por lo tanto, en esta hermosa tarde y en esta hermosa noche para algunos, yo te exhorto a que busques el rostro del Señor. Si necesitas oración, llama al 787-201-6577. Quisiera terminar con dos cositas que son sumamente para mí importantes. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú quieres ser sabio realmente, tú tienes que temer a Dios y guardar sus mandamientos. No es que le cojas miedo, es reverenciar, aceptar, respetar su palabra. Y eso fue lo que le faltó a Salomón. Tenía la sabiduría de acá terrenal, pero perdió la sabiduría del cielo, que se suponía que mientras más conocía de Dios, más temor tenía que sentir y guardar su palabra. Y para aquellos que dicen, yo no soy sabio, yo no tengo escuela, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. La Biblia dice en la carta de Santiago que aquel que está falto de sabiduría, pídasela a Dios. O sea que hay remedio para todo. Tú simplemente lo que tienes que pedirle a Dios, Dios mío, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Dame sabiduría para poder yo resolver el problema que sea que esté metido. No tienes que esperar por otra persona. Métete con Dios en ayuno, oración, y Dios te dará la sabiduría para poder salir a flote. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay gente que se cree que se lo saben todo. Hay gente que se cree que tiene todo el conocimiento. Yo no sé cuántos doctorados, yo no sé cuántas cosas de divinidad que hay por ahí. Pero para estas cosas que son tan sencillas, que es guardar a Dios, guardar su palabra, sus mandamientos, temer a Dios, como que eso se lo olvida. Le digo porque yo he sabido de personas que me dicen, ya yo no necesito orar, yo oro en el baño ahí, pero ya eso de orar, ya yo me sé la palabra completa de Génesis, Apocalipsis. Yo digo, es un necio. Porque todo el que sabe que buscar a Dios hay que orar, hay que meterse con Dios, hay que meterse en la palabra y hay que ser humilde. Porque el problema es ese, que llegan a unos extremos que no quieren corrección, no quieren consejo de nadie, pero todo el mundo necesita consejo, todo el mundo en algún momento necesita la ayuda de otra persona. Así que lo dejamos hasta aquí, ¿verdad? No sé si hay algo más. 787-201-6577. Estaremos orando por sus peticiones, ¿verdad? Cual sea, y le instamos para que siga escuchando la programación que viene más adelante y la nuestra la semana que viene. Estaremos nuevamente a las 5:55. Seguimos con el tema de el rey Salomón. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos. Pasamos al estudio. Arrepentimiento no es cuando tú lloras. Me basta tu palabra. Arrepentimiento es cuando tú cambias. Palabra que convierte el corazón. Estás escuchando Radio Adoración 91.